Puedes imaginar lo que es perder tu voz en el mismo accidente que te arrebata a tu esposo. No poder gritar su nombre mientras lo ves morir. No poder consolar a tus hijos con palabras. Cuando te preguntan ¿dónde está papá? Tener que criar a 7 niños en un silencio impuesto por el destino. Esa era Rosa Méndez en el año de 1923. Una mujer de 36 años que había aprendido a hablar con las manos y a escuchar con el corazón. Cuando el hacendado la echó de la milpa que su esposo había trabajado durante 20 años, no pudo defender su caso, no pudo suplicar, no pudo maldecir. Solo pudo tomar a sus 7 hijos hambrientos y caminar hacia el único lugar que nadie más quería. La hacienda, los suspiros. Una mansión colonial abandonada en lo profundo de la selva de Chiapas, donde la gente decía que los gemidos de los muertos no dejaban dormir a los vivos. Pero Rosa descubrió que los gemidos no venían de fantasmas, sino de algo mucho más aterrador y real. ¿Qué harías tú si tu mayor maldición fuera exactamente lo que alguien más necesitara para sobrevivir? Si tu silencio forzado pudiera salvar vidas que dependían de no ser escuchadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia va a enseñarte que a veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegan las historias de madres que no se rinden. El accidente había ocurrido 4 años atrás, en 1900. La explosión mal calculada hizo que toneladas de roca se vinieran abajo. Miguel murió instantáneamente, aplastado. Rosa sobrevivió, pero una piedra del tamaño de un puño le golpeó la garganta con tal fuerza que los doctores dijeron que era un milagro que pudiera respirar. Las cuerdas vocales quedaron destruidas. Nunca más volvió a emitir un sonido. Tenía 7 hijos esperándola en casa. Santiago de 15, Isabel de 12, los gemelos Tomás y Antonio de 10, la pequeña Carmen de 7, el bebé Rafael de 4 y la más pequeña, Ana, de apenas 2 años. La indemnización fue una burla, 200 pesos que se esfumaron en el funeral, y en 3 meses de comida escasa. Rosa aprendió rápido, desarrolló un sistema de señas con sus hijos. Un golpe en la mesa significaba peligro. 2 golpes, reunirse. Las palmas arriba, comer. Los dedos en la boca, silencio absoluto. Sus hijos se convirtieron en sus intérpretes, en sus voces. Santiago, el mayor, se volvió el portavoz de la familia. Un muchacho serio que había envejecido una década en 4 años. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa en el río, cualquier cosa que no requiriera hablar. Pero el mundo es cruel con los que no pueden defenderse con palabras. Le pagaban menos, la engañaban con las cuentas, le daban las tareas más duras, y Rosa solo podía sentir, aceptar, sobrevivir. La parcela que Miguel había trabajado pertenecía al hacendado don Esteban Villarreal, un hombre gordo de bigote engomado que olía a tabaco caro y a desprecio. Después de la muerte de Miguel, había permitido que Rosa siguiera trabajando la tierra por caridad, quedándose con el 70% de la cosecha. Era un robo legal, pero era su única forma de alimentar a sus hijos, hasta que don Esteban decidió que ya no. Fue una mañana de marzo, calurosa y húmeda como solo la selva chiapaneca puede serlo. Rosa estaba en la milpa con Santiago e Isabel, arrancando malas hierbas, cuando vio a don Esteban llegar a caballo, flanqueado por 2 de sus capataces. El hacendado ni siquiera desmontó, la miró desde arriba, limpiándose el sudor del cuello con un pañuelo de seda. «Rosa», dijo su voz pastosa, «necesito esta tierra. Tengo un comprador para todo el terreno. Tienes una semana para sacar tus cosas». Rosa sintió que el mundo se inclinaba. Levantó las manos frenéticamente, haciendo las señas que significaban, pero el acuerdo, mi familia, ¿dónde iremos? Sus manos volaban desesperadas en el aire. Don Esteban la miró con una mezcla de incomodidad y fastidio. No entiendo tu baile de manos, mujer. Ya te di 4 años de caridad. Eso es más de lo que merecías. Una semana.
Santiago dio un paso adelante, sus puños apretados. Señor, mi madre está preguntando dónde se supone que viviremos. Esto es todo lo que tenemos. Don Esteban finalmente desmontó. Se acercó a Santiago y le puso una mano pesada en el hombro. El gesto parecía paternal, pero sus dedos apretaban con crueldad. Muchacho, tu madre no puede hablar, tú tampoco deberías, si sabes lo que te conviene. Una semana, o mis hombres vendrán a quemar lo que quede. Rosa vio la rabia en los ojos de su hijo, vio cómo su mandíbula se tensaba. Pero ella le puso una mano en el brazo, sacudiendo la cabeza. No valía la pena pelear una batalla que no podían ganar. Cuando don Esteban se fue, Rosa se derrumbó en la tierra seca, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Santiago se arrodilló junto a ella, e Isabel también. Los tres se abrazaron mientras el sol de marzo los quemaba. Durante 6 días, Rosa buscó desesperadamente. Fue a cada casa del pueblo, golpeando puertas, usando a Santiago como su voz. Pero nadie quería una viuda muda con 7 bocas que alimentar. Las puertas se cerraban con excusas amables pero firmes. Ya tenemos ayuda, señora, no hay espacio para tantos. Tal vez en el siguiente pueblo. El 7º día llegó. Los hombres de don Esteban aparecieron al amanecer, arrojando sus pocas pertenencias al camino. Un petate, 2 ollas de barro, una manta raída, el metate. Rosa recogió todo en un morral que cargó a su espalda. Tomó a la pequeña Ana en brazos y con sus otros 6 hijos formando una procesión silenciosa detrás de ella. Comenzó a caminar. No tenía destino, solo sabía que tenía que alejarse. Caminaron durante 2 días, durmiendo bajo los árboles, comiendo mangos caídos y bebiendo de arroyos. El hambre era un dolor constante, un vacío que les roía el estómago. Los niños más pequeños lloraban, pero Rosa no podía consolarlos con palabras dulces, solo con abrazos que intentaban decir lo que su voz no podía. Fue Santiago quien recordó la historia. En la segunda noche, mientras acampaban junto a un río, el muchacho le hizo señas a su madre. «Mamá, ¿recuerda la hacienda Los Suspiros?». Rosa asintió. Era una leyenda local, un cuento para asustar niños. La hacienda había pertenecido a una familia rica durante la época colonial, pero durante la Revolución había sido atacada. Decían que toda la familia fue masacrada y que sus gemidos aún se escuchaban en las noches. Nadie se acercaba, la selva la había reclamado. «Está a mediodía de camino de aquí», continuó Santiago. «Si está abandonada, al menos tendríamos un techo. No puede ser peor que dormir bajo los árboles». Rosa miró a sus 7 hijos. Carmen tosía por el frío de las noches. Rafael tenía los pies cubiertos de ampollas. Isabel sostenía a Ana, que lloraba de hambre. Hizo la seña de sí. No tenían nada que perder. La caminata fue brutal. El sendero hacia la hacienda había desaparecido hacía décadas, devorado por la selva. Tuvieron que abrirse paso entre lianas y espinas, el calor sofocante, haciendo que el aire mismo pareciera líquido. Los mosquitos los devoraban. Los monos aulladores gritaban desde las copas de los árboles, un sonido que hacía eco en el silencio de Rosa. La vieron al atardecer, cuando la luz dorada se filtraba entre los árboles gigantes. La hacienda Los Suspiros emergía de la vegetación como el esqueleto de un leviatán. Era enorme, una estructura colonial de 2 pisos con paredes de piedra blanca ahora manchadas de musgo verde y negro. El techo de tejas rojas estaba parcialmente colapsado. Las ventanas eran huecos oscuros, como cuencas vacías. Una escalinata de mármol, ahora cubierta de hojas y ramas, conducía a las enormes puertas de madera de la entrada principal. Una de ellas colgaba torcida de sus goznes oxidados. El silencio alrededor de la hacienda era antinatural. Los sonidos de la selva, pájaros, insectos, monos, se detenían a cierta distancia, como si la construcción tuviera un perímetro invisible de miedo. Los niños se detuvieron, sus rostros pálidos bajo la mugre. «Mamá», susurró Santiago, «tal vez deberíamos buscar otro lugar». Pero Rosa ya estaba subiendo la escalinata.
El miedo a los fantasmas no podía competir con el terror de ver a sus hijos morir de hambre bajo la lluvia. Empujó la puerta que estaba entreabierta. Crujió como un lamento. El interior era una catedral de abandono. El vestíbulo principal era enorme, con un techo alto del cual colgaban arañas de cristal, cubiertas de telarañas. Una escalera de mármol ascendía hacia la oscuridad del segundo piso. El piso estaba cubierto de hojas muertas, excrementos de murciélagos y los restos de muebles destrozados, pero estaba seco, y tenía paredes. Rosa hizo la seña de entrar. Sus hijos la siguieron, aferrándose unos a otros. Exploraron lentamente. La hacienda tenía docenas de habitaciones, salones enormes con chimeneas de piedra, una biblioteca donde los libros se habían convertido en pulpa por la humedad, una cocina con un fogón de hierro tan grande que 3 personas cabían dentro. Encontraron una habitación en el primer piso que parecía haber sido un estudio. Tenía solo una ventana, lo cual la hacía más segura, y el techo estaba intacto. Rosa decidió que ese sería su refugio. Limpiaron un espacio en el suelo, barriendo las hojas y el polvo con ramas. Extendieron el petate y la manta. Los 7 niños se acurrucaron juntos mientras Rosa encendía un fuego pequeño con las ramitas secas que habían encontrado. Comieron lo último que tenían, media tortilla dura para cada uno y agua del río que Santiago había traído en una calabaza. Cuando la noche cayó sobre la selva, la oscuridad dentro de la hacienda era absoluta, sofocante. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y la respiración de los niños. Rosa no podía dormir. Cada crujido de la madera vieja la ponía en alerta. Escuchaba a los animales de la selva afuera, el aullido distante de un jaguar, el chirrido de los murciélagos. Y entonces lo escuchó, un gemido, bajo, prolongado, amortiguado. No venía de afuera, venía de abajo, del suelo de piedra sobre el que estaban acostados. Rosa se incorporó de golpe, su corazón martillando. Se quedó completamente quieta, agudizando su oído, el único sentido en el que ahora confiaba completamente. El gemido se repitió, esta vez más claro. Era humano, definitivamente humano. Una voz masculina, débil, seguida por lo que sonaba como un llanto ahogado, una súplica. Rosa gateó hacia el centro de la habitación, poniendo su oreja contra el piso frío. Y entonces lo escuchó con claridad absoluta. «Por favor, agua, por favor». Su sangre se heló. Había alguien vivo bajo el suelo de la hacienda. Rosa se quedó paralizada, su oreja pegada al suelo de piedra, escuchando con una intensidad que solo 4 años de silencio forzado le habían enseñado. La voz era débil, rota, pero inconfundiblemente humana. Venía de algún lugar bajo ella, como si la tierra misma estuviera suplicando. «Agua, por favor. Alguien». Su mente se aceleró. ¿Un prisionero? ¿Un hombre atrapado en algún derrumbe? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? La voz sonaba deshidratada, al borde de la muerte. Se levantó despacio, tratando de no despertar a sus hijos que dormían agotados. Pero Santiago, siempre alerta, abrió los ojos. «Mamá, ¿qué pasa?» Rosa hizo señas frenéticas. «Abajo, hombre vivo, ayuda». Santiago se incorporó, frotándose los ojos. «¿Hay alguien abajo?» Rosa asintió con vigor, señalando el piso. Santiago gateó hacia donde su madre había estado. Puso su oído contra la piedra y esperó. Pasó 1 minuto, 2, y entonces sus ojos se abrieron de par en par. «Dios santo», susurró. «Es verdad. Hay alguien ahí abajo». Isabel se despertó con el movimiento, seguida por los gemelos. En minutos, todos los niños mayores estaban despiertos, mirando el piso con una mezcla de terror y asombro. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Isabel, su voz temblando. Rosa pensó rápidamente. Tenían 2 opciones: salir corriendo de la hacienda, volver a la selva, seguir huyendo, o quedarse e investigar. La primera opción significaba más hambre, más frío, probablemente la muerte de alguno de los más pequeños. La segunda significaba enfrentarse a lo desconocido,
pero al menos tenían un techo. Hizo la seña de buscar entrada abajo. ¿Quieres buscar cómo llegar a donde está esa persona?, tradujo Santiago. Rosa asintió. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este. Suscríbete para ser parte de esta comunidad. Y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Al amanecer, con la luz gris filtrándose por las ventanas rotas, comenzaron la búsqueda. Rosa dividió a los niños. Santiago e Isabel vendrían con ella a explorar. Los gemelos se quedarían cuidando a los más pequeños en la habitación segura. Recorrieron la hacienda metódicamente. En el primer piso encontraron una puerta que conducía a lo que había sido la cocina principal. Era enorme, con un techo abovedado y hornos de piedra lo suficientemente grandes para asar un buey entero. Y en la esquina, medio escondida detrás de lo que quedaba de una despensa, había otra puerta. Esta era diferente, hierro macizo, con un candado oxidado que colgaba abierto. Rosa la señaló. Santiago se acercó y empujó. La puerta chirrió, resistiéndose, pero finalmente cedió. Detrás había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad absoluta. El olor que emanaba era nauseabundo. Humedad, orina, enfermedad y algo más, algo que hedía a muerte. Es un sótano, dijo Santiago, cubriéndose la nariz. O una mazmorra. Rosa tomó una de las antorchas improvisadas que habían hecho, trapos enrollados en palos, y la encendió con el fuego que aún ardía en la cocina. Comenzó a bajar. «Mamá, espera», Santiago la agarró del brazo. «Puede ser peligroso». Rosa se volvió hacia él, y le hizo una seña clara. «Yo primero, tú espera». Era su forma de protegerlo. Si había peligro abajo, quería enfrentarlo primero. Bajó los escalones lentamente, la antorcha iluminando apenas 2 metros adelante. El aire se volvía más pesado, más viciado con cada paso. Contó 20 escalones antes de que sus pies tocaran un piso húmedo. Era un pasillo de piedra estrecho, con el techo bajo. A ambos lados había puertas de hierro con barrotes, celdas. Esta había sido una prisión privada, el tipo de lugar donde los hacendados encerraban a los esclavos o a los trabajadores que se rebelaban. La luz de su antorcha iluminó las celdas una por una. Todas estaban vacías, llenas de cadenas oxidadas colgando de las paredes, manchas oscuras en el piso que probablemente eran sangre antigua. Todas excepto la última. Cuando Rosa llegó al final del pasillo y levantó la antorcha, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. En la última celda, acurrucado en la esquina más alejada, había un hombre, o lo que quedaba de uno. Era joven, tal vez de 30 años, pero su cuerpo estaba devastado, delgado como un esqueleto cubierto de harapos sucios, el cabello largo y enmarañado cayendo sobre un rostro demacrado. Pero lo peor eran sus ojos, hundidos, con ojeras profundas, pero vivos, muy vivos. Cuando la luz de la antorcha lo alcanzó, el hombre levantó una mano para cubrirse los ojos, como si la luz le doliera. Luego, con una voz que era apenas un susurro ronco, habló. ¿Es real? ¿Hay alguien ahí?» Rosa se acercó a los barrotes, su corazón compadeciéndose instantáneamente. Hizo lo único que podía hacer. Golpeó suavemente los barrotes con su mano para hacerle saber que sí, alguien estaba ahí. El hombre gateó hacia adelante, sus movimientos torpes, dolorosos. Cuando llegó a los barrotes y la luz de la antorcha iluminó su rostro completamente, Rosa vio las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Gracias a Dios», sollozó. Pensé que moriría aquí. ¿Quién es usted? ¿Puede sacarme?» Rosa intentó hablar. Por instinto, abrió la boca, pero como siempre no salió ningún sonido. El hombre la miró confundido. «Señora, ¿puede oírme?» Rosa asintió vigorosamente. Luego señaló su garganta y sacudió la cabeza. Hizo el gesto universal de «no puedo hablar». El hombre parpadeó, procesando. «¿No puede hablar? Es muda». Rosa asintió. Pero
pero puede oírme, y está aquí. Alguien está aquí. Sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada. Por favor, necesito agua. Y la puerta. La llave está colgada allí. Señaló con un dedo tembloroso hacia la pared opuesta, donde efectivamente colgaba una llave antigua de hierro. Rosa la tomó, sus manos temblando, la insertó en la cerradura oxidada de la celda. Por un momento pensó que no funcionaría, que la cerradura estaría trabada, pero con un chirrido metálico, giró, la puerta se abrió, el hombre no salió inmediatamente, se quedó allí, mirando la puerta abierta como si no pudiera creer que era real. Estoy libre. Rosa asintió, extendiendo su mano hacia él. Fue entonces cuando Santiago bajó corriendo las escaleras, ignorando la orden de su madre de esperar arriba. «Mamá, ¿estás bien?», escuché. «Dios santo», se detuvo al ver al hombre esquelético en la celda. «¿Quién es usted?», preguntó Santiago, interponiéndose instintivamente entre el extraño y su madre. El hombre levantó las manos en un gesto de paz. «Mi nombre es Padre Vicente. Era un sacerdote. Fui encerrado aquí por el coronel Zárate hace no sé cuánto tiempo. Meses. Tal vez un año». «¿El coronel Zárate?», repitió Santiago. «El comandante revolucionario que controla esta región. Él tomó esta hacienda como su base hace 2 años. Yo estaba ayudando a familias a escapar, escondiéndolas de su reclutamiento forzado. Me descubrió. Me encerró aquí para que muriera lentamente». Rosa intercambió una mirada con Santiago. El coronel Zárate era conocido incluso en su pueblo. Un hombre brutal que había usado la revolución como excusa para saquear y aterrorizar. «¿El coronel sigue aquí?», preguntó Santiago, su voz tensa. «No lo sé», admitió el padre Vicente. «Dejaron de venir hace semanas, creo. Dejaron de traer comida, agua. Pensé que me habían olvidado para morir». Fue entonces cuando Rosa escuchó algo que hizo que su sangre se helara por segunda vez esa mañana. Voces. Arriba, múltiples voces de hombres, y el sonido inconfundible de botas pesadas entrando a la hacienda. Los gemidos bajo el suelo no habían sido una advertencia de fantasmas, habían sido una advertencia de algo mucho peor. La hacienda, los suspiros, no estaba tan abandonada como parecía. Rosa agarró a Santiago del brazo, sus ojos muy abiertos comunicando pánico puro. El padre Vicente, débil como estaba, entendió inmediatamente. «El coronel», susurró, «ha vuelto». Las voces arriba se hicieron más fuertes. Rosa podía distinguir al menos 4 o 5 hombres diferentes. Risas ásperas, el sonido de botas golpeando el piso de piedra. Órdenes siendo gritadas. «Revisen todas las habitaciones. Quiero saber si alguien ha estado husmeando por aquí». La voz que daba las órdenes era autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. Rosa supo instintivamente que ese era el coronel Zárate. Su mente trabajó a velocidad vertiginosa. Sus otros 5 hijos estaban arriba, escondidos en la habitación que habían elegido. Si los soldados los encontraban. Hizo señas frenéticas a Santiago. «Hermanos, arriba. Peligro. Los gemelos y los pequeños», tradujo Santiago, su rostro pálido. «Mamá, tenemos que subir». Pero el padre Vicente los detuvo, agarrando el brazo de Rosa con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. «No, Siseo, si suben ahora los atraparán. Necesitan esconderse. Hay otro lugar». Señaló hacia el fondo del pasillo de celdas, donde la oscuridad era absoluta incluso con la luz de la antorcha. Detrás de la última celda hay un pasadizo. Fue cavado durante la época colonial para escapar en caso de revueltas de esclavos. Conduce a las catacumbas bajo la hacienda. Es laberíntico, pero nos podemos esconder allí. «Pero mis hermanos están arriba», protestó Santiago. «Y si subes, te atraparán, y luego atraparán a tu madre,
y luego usarán su silencio contra ella, dijo el padre Vicente con una dureza nacida de meses de tortura. He visto lo que el coronel le hace a las mujeres y a los niños. Rosa cerró los ojos por un segundo, su decisión siendo desgarrada en dos direcciones. Pero sabía que el padre tenía razón. Si la atrapaban, no podría ayudar a nadie. Hizo la seña de confiar, luego señaló hacia arriba con una expresión clara. Sus hijos mayores eran inteligentes. Se esconderían. Los gemelos Tomás y Antonio habían sido entrenados durante 4 años en el arte de la supervivencia silenciosa. Sabían qué hacer cuando había peligro. Rosa, Santiago y el padre Vicente se movieron rápidamente hacia el final del pasillo. El padre, a pesar de su debilidad, los guió con seguridad. Detrás de la última celda, oculta por las sombras, había una abertura estrecha en la pared de piedra. Aquí, susurró, rápido. Se metieron por el hueco justo cuando escucharon las botas pesadas bajando las escaleras del sótano. Jefe, aquí hay una celda abierta. La voz era joven, nerviosa. Luego otra voz, la del coronel, fría y calculadora. ¿Abierta? Imposible. Yo tengo la llave. Rosa, Santiago y el padre Vicente se quedaron completamente inmóviles en la oscuridad del pasadizo, apenas respirando. Escucharon los pasos acercándose, el sonido de botas sobre piedra húmeda. La celda del cura está vacía, mi coronel, y la puerta está abierta. Un silencio tenso. Busquen. Ahora. Si ese maldito sacerdote logró escapar y hablar con alguien, nos cuelgan a todos. Los pasos se multiplicaron. 3, 4 hombres corriendo arriba y abajo del pasillo de celdas, revisando cada esquina. Rosa sintió la mano del padre Vicente en su hombro, guiándola más profundo en el pasadizo. Caminaron a tientas en la oscuridad absoluta, sus manos tocando las paredes húmedas para orientarse. El pasadizo se estrechaba, luego se abría en una cámara más grande. El padre Vicente susurró. Las catacumbas. Aquí enterraban a los esclavos que morían trabajando la tierra. Hay docenas de túneles. Podemos perdernos aquí por días, si es necesario. Pero Rosa no quería perderse por días. Sus hijos estaban arriba, y cada fibra de su ser gritaba por volver a ellos. Arriba, en la habitación que habían elegido como refugio, Tomás sostenía a la pequeña Ana contra su pecho, tapándole la boca suavemente. A su lado, Antonio hacía lo mismo con Rafael. Carmen e Isabel se acurrucaban juntas en la esquina más oscura, detrás de los restos de un armario caído. Habían escuchado las voces de los hombres entrando a la hacienda, y recordaban perfectamente las señas de su madre. Un golpe en cualquier superficie dura significaba peligro. Cuando escucharon las botas, Tomás había golpeado el suelo una vez, y todos los niños se habían escondido instantáneamente. Ahora esperaban, conteniendo la respiración, mientras los soldados del coronel registraban habitación por habitación. Aquí hay cenizas frescas. La voz venía del gran salón, donde Rosa había encendido el fuego la noche anterior. Alguien estuvo aquí, recientemente. Los pasos se acercaban a su habitación. Los gemelos apretaron más fuerte a los pequeños. Carmen cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Un soldado entró, rifle en mano. Era joven, tal vez de 20 años, con el uniforme sucio de días de campaña. Sus ojos barrieron la habitación. Los niños estaban ocultos en las sombras profundas detrás del armario caído. El soldado dio 2 pasos adentro, mirando hacia el petate extendido en el suelo, las ollas de barro. «Aquí hay cosas», gritó hacia el pasillo. «Alguien se está quedando aquí». Otro soldado apareció en la puerta, mayor, con cicatrices en el rostro. «¿Ves a alguien?» «No, pero hay ropa, trastos». Como si una familia, el soldado mayor entró, sus botas a centímetros de donde Isabel se escondía. Se agachó, recogió la manta que Rosa había extendido. «Está tibia». «Durmieron aquí anoche». Los 2 hombres intercambiaron miradas. «Tenemos que informarle al coronel». Justo cuando se daban la vuelta para salir,
El bebé Rafael, de solo 4 años, asustado por las voces ásperas y el olor a pólvora de los soldados, soltó un pequeño sollozo. Fue apenas audible, un gemido infantil ahogado por la mano de Antonio. Pero en el silencio tenso de la habitación, sonó como un grito. El soldado mayor se congeló. ¿Oíste eso? Se volvió lentamente, sus ojos entrecerrados escaneando las sombras. «Sal de ahí», ordenó, levantando su rifle. «Ahora, o disparo». Los gemelos intercambiaron una mirada desesperada. No había escape. Lentamente, con las manos levantadas, salieron de detrás del armario, sosteniendo a los pequeños. El soldado joven soltó una exclamación ahogada. «Son niños, solo niños». Pero el mayor no bajó su arma. «¿Cuántos son?» «5, señor», respondió Tomás, su voz temblando pero intentando sonar valiente. «Solo somos nosotros. Por favor, no nos haga daño. ¿Dónde están sus padres?» «Muertos, señor. Somos huérfanos. Solo buscábamos un lugar donde dormir». Era una mentira rápida, desesperada. Tomás sabía que si mencionaban a su madre, la buscarían. El soldado mayor los estudió con ojos entrecerrados, sin creerles del todo. Pero antes de que pudiera responder, una voz tronó desde el pasillo. ¿Qué encontraron? El coronel Zárate entró a la habitación. Era un hombre de 40 y tantos, alto y delgado, con un bigote negro perfectamente recortado y ojos que parecían de vidrio oscuro, completamente desprovistos de empatía. Vestía el uniforme de oficial revolucionario, pero su pistola era de plata grabada, el arma de un hombre rico jugando a la guerra. Su mirada cayó sobre los 5 niños y una sonrisa fina y desagradable cruzó su rostro. «Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí?» Se acercó lentamente, como un depredador evaluando presas. «¿Cuántos años tienes, muchacho?», le preguntó a Tomás. 10, señor. 10, la edad perfecta para un tambor de guerra. ¿Y tú?, miró a Antonio. «También 10, señor. Somos gemelos». «Gemelos, excelente. 2 por el precio de 1. Se volvió hacia las niñas. «¿Y estas?» «Son nuestras hermanas, señor. Carmen, Isabel, Ana y Rafael». Tomás habló rápidamente, desesperado por controlar la conversación. El coronel se agachó frente a Isabel, que tenía 12 años pero parecía mayor. «Esta ya casi es una mujer», dijo, y el tono de su voz hizo que el estómago de Tomás se retorciera. «¿Dónde están sus padres?» «Muertos, señor. Murieron de fiebre. Solo quedamos nosotros». El coronel se levantó, dándoles la espalda mientras pensaba. «No creo ni una palabra», dijo finalmente. «Niños de su edad no sobreviven solos. Alguien los cuida». Se volvió bruscamente. «¿Dónde está?» «No hay nadie más, señor. Solo nosotros». El coronel sacó su pistola de plata y la puso contra la frente de Tomás. «Te voy a preguntar una vez más, muchacho, ¿dónde están los adultos?» Abajo, en las catacumbas, Rosa escuchó el grito ahogado de Carmen. Su instinto maternal explotó como dinamita. No le importó el peligro, no le importó el coronel. Sus hijos estaban en problemas. Se lanzó hacia la entrada del pasadizo. Santiago y el padre Vicente intentaron detenerla, pero Rosa era una fuerza imparable. Salió de las catacumbas, corrió por el pasillo de celdas, subió las escaleras de 2 en 2. Santiago corrió tras ella, gritando en voz baja: «Mamá, no, te van a matar». Pero Rosa no escuchaba, solo podía escuchar el miedo en los sollozos de sus hijos. Irrumpió en la habitación como una tormenta silenciosa. El coronel se volvió, sorprendido por la aparición súbita de una mujer cubierta de mugre, con los ojos ardiendo de una furia maternal que no necesitaba palabras. Rosa se interpuso entre el coronel y sus hijos, empujando a Tomás detrás de ella. Levantó las manos en un gesto universal. «No, déjalos, llévenme a mí». El coronel bajó su pistola, más por curiosidad que por misericordia. «¿Y tú quién eres? ¿La madre?» Rosa sintió vigorosamente. «¿Por qué no hablas?» Rosa señaló su garganta, sacudió la cabeza, hizo el gesto de «no puedo». «Eres muda.
Otro asentimiento. El coronel se rió, una risa seca y cruel. Una madre muda. ¡Qué conveniente! No puedes gritar, no puedes pedir ayuda. Se acercó más. ¿Sabes lo que le hago a la gente que invade mi propiedad? Rosa mantuvo su mirada firme, sin retroceder un centímetro. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Normalmente los ejecuto, continuó el coronel. Pero tengo una necesidad más urgente ahora mismo. El padre Vicente, ese maldito cura entrometido, ha escapado de su celda. Tú y tus mocosos van a ayudarme a encontrarlo. Rosa sacudió la cabeza violentamente. Hizo la seña de no sé, no conocemos. Claro que no, dijo el coronel con sarcasmo. Acabas de llegar a una hacienda abandonada en medio de la selva por pura coincidencia. Y el cura escapa la misma noche. Pura coincidencia. Se volvió hacia sus soldados. Encierren a los niños en el granero. A la madre, tráiganla al salón principal. Vamos a tener una conversación, aunque sea unilateral. Los soldados agarraron a los niños, que gritaban y luchaban. Rosa intentó detenerlos, pero el soldado mayor la sujetó, retorciéndole los brazos detrás de la espalda. «¡Mamá!», gritó Isabel. Rosa intentó gritar, pero como siempre, solo salió aire. Su silencio nunca había sido más doloroso que en ese momento, viendo a sus hijos ser arrastrados fuera de la habitación. Tomás luchó como un demonio, logrando morder la mano del soldado que lo sostenía. El hombre gritó y le dio una bofetada que envió al niño al suelo. Mocoso, Rosa se retorció con tal fuerza que logró zafarse. Corrió hacia Tomás, poniéndose entre él y el soldado, sus ojos ardiendo con una advertencia clara. «Tócalo de nuevo y te mato». El soldado levantó su mano para golpearla, pero la voz del coronel lo detuvo. «Basta, la quiero intacta por ahora. Necesita estar consciente para lo que viene». Rosa fue arrastrada al salón principal mientras sus hijos eran llevados en dirección opuesta. El último sonido que escuchó fue a la pequeña Ana llorando su nombre en una palabra que su madre nunca podría responder. «Mamá, mamá». En el salón principal, el coronel Zárate se sentó en una silla grande de madera tallada, la única pieza de mobiliario que quedaba intacta. Sus soldados habían encendido varias antorchas, iluminando el espacio con una luz naranja y danzante. Rosa fue forzada a arrodillarse frente a él. Dos soldados la sostenían por los brazos. El coronel encendió un cigarro lentamente, dejando que el silencio se extendiera. Finalmente habló. «Señora, estás en una posición muy difícil. Tienes información que necesito. El padre Vicente sabe cosas que podrían destruirme, destrozar todo lo que he construido en esta región. Necesito encontrarlo antes de que hable con las autoridades federales». Hizo una pausa, dando una calada larga a su cigarro. «Normalmente, torturaría a alguien hasta que hable. Pero tú no puedes hablar. Lo cual presenta un dilema interesante». Se inclinó hacia adelante. «Pero tus hijos sí pueden hablar y gritar». El terror que cruzó el rostro de Rosa fue todo lo que el coronel necesitaba ver. «Ah, ahí está. Sabía que encontraríamos tu voz, aunque fuera indirecta». Sonrió. «Aquí está el trato. Me llevas a donde está el padre Vicente, o empiezo a lastimar a tus hijos, uno por uno, empezando con el más pequeño». «¿Cómo se llama? ¿Rafael?». Rosa sacudió la cabeza desesperadamente. Hizo señas frenéticas. «No sé. No lo conozco. Por favor». «No te creo», dijo el coronel simplemente. Trajeron a uno de los niños. Un soldado entró arrastrando a Rafael, el niño de 4 años que lloraba aterrorizado. Lo puso de pie frente a Rosa. El coronel se levantó, caminó hacia el niño y sacó un cuchillo largo de su cinturón. «Última oportunidad, señora. ¿Dónde está el padre Vicente?». Rosa negaba con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces tuvo una idea desesperada. Se señaló a sí misma, luego hizo el gesto de caminar con 2 dedos. Luego señaló el piso. «Yo puedo llevar abajo». El coronel entrecerró los ojos. «¿Lo llevarás a donde está?».
Rosa asintió, rogando con los ojos. Bien, guardó el cuchillo. Pero el niño viene con nosotros. Si intentas algo, muere primero. Rosa cerró los ojos en agonía, pero asintió. No tenía opción. El coronel ordenó a 3 de sus soldados que los acompañaran. Rosa, con las manos atadas al frente, guió al grupo de vuelta a la cocina, bajando las escaleras hacia el sótano de celdas. El coronel miraba todo con reconocimiento. Mis propias mazmorras. Qué apropiado. Llegaron al pasillo de celdas. Rosa caminó lentamente hacia la última, la que había estado ocupada por el padre Vicente. Señaló la abertura oscura detrás de ella. Ahí, dijo el coronel, el pasadizo de escape. Sabía que existía, pero nunca lo había encontrado. Le hizo una seña a uno de sus soldados. Trae más antorchas. Vamos a entrar. Fue en ese momento de distracción que Rosa, con las manos aún atadas pero juntas, golpeó la antorcha más cercana, tirándola al suelo. La habitación se sumió en sombras mientras el coronel maldecía. En la confusión, Rosa agarró a Rafael y se lanzó hacia el pasadizo. «Deténganla». Los disparos resonaron en el espacio cerrado, las balas rebotando en las paredes de piedra. Rosa corrió a ciegas en la oscuridad absoluta, sosteniendo a Rafael contra su pecho, el niño sollozando pero confiando en su madre. Detrás de ella, escuchaba las botas de los soldados, las maldiciones del coronel, el sonido de más antorchas siendo encendidas. «Si huyes, mato a tus otros 6 hijos, uno por uno». Rosa se detuvo. El túnel frente a ella era un laberinto de oscuridad. Podía perderse para siempre, pero sus otros hijos... Una mano salió de la oscuridad y la agarró, jalándola hacia un lado, hacia un hueco en la pared que no había visto. Era el padre Vicente, con Santiago a su lado. «Por aquí», susurró el sacerdote. «Conozco estos túneles. Hay otra salida». Las luces de las antorchas de los soldados se acercaban. Rosa podía escuchar al coronel gritando órdenes. «Cállense y síganme», dijo el padre Vicente. «Y recen para que encontremos la salida antes de que nos encuentren a nosotros». Comenzaron a moverse por las catacumbas, guiados solo por el conocimiento del padre Vicente de un lugar donde había pasado meses planificando su escape. Pero Rosa sabía que cada paso que daba alejándose de sus otros 6 hijos era una traición, y que tendría que volver, no importaba lo que costara. El túnel era un laberinto de piedra húmeda y oscuridad sofocante. El padre Vicente guiaba con seguridad a pesar de su debilidad, sus manos tocando las paredes como si leyera un idioma escrito en la piedra. Rosa seguía detrás con Rafael en brazos y Santiago cerraba la marcha, mirando constantemente hacia atrás. Detrás de ellos las voces del coronel y sus hombres hacían eco, distorsionadas por los túneles pero siempre presentes. «Registren cada pasillo. No pueden haber ido muy lejos». El padre Vicente los llevó por una serie de giros. Izquierda, derecha, bajando una pendiente empinada, a través de lo que parecía ser una cámara llena de nichos donde descansaban huesos antiguos. Rafael sollozaba en silencio contra el hombro de su madre, aterrorizado pero confiando. «Aquí», susurró finalmente el padre. «Esta es la salida». En la oscuridad, casi completa, Rosa sintió cómo el aire cambiaba. Ya no era el aire viciado de las catacumbas, sino algo más fresco, con el olor de la selva. El padre Vicente empujó contra lo que parecía ser una pared sólida. Un panel de piedra se movió, chirriando sobre goznes oxidados. La luz gris del amanecer se filtró, cegadora después de la oscuridad absoluta. Salieron a un claro pequeño, completamente oculto por la vegetación densa. Estaban a unos 100 metros de la hacienda, pero la maleza era tan espesa que el edificio no se veía. Santiago tomó una bocanada grande de aire fresco, pero Rosa no se permitió ni un segundo de alivio. Inmediatamente hizo señas frenéticas. «Hermanos, encerrados, volver, ahora mamá, no podemos», Santiago intentó razonar. «El coronel tiene soldados por todas partes. Si volvemos, nos matarán a todos». Rosa sacudió la cabeza violentamente. Señaló a Santiago, luego al padre Vicente.
Luego hizo el gesto de correr e ir hacia el bosque. Luego se señaló a sí misma, y a Rafael le hizo el gesto de volver. ¿Quieres que el padre y yo busquemos ayuda mientras tú vuelves por los otros?, tradujo Santiago, su voz quebrándose. Mamá, eso es suicidio. El padre Vicente puso una mano en el hombro de Rosa. Señora, su hijo tiene razón, el pueblo más cercano está a un día de camino. Puedo llegar a la guarnición federal, traer soldados verdaderos, no estos revolucionarios bandidos. Pero toma tiempo. Rosa negó con la cabeza. Hizo un gesto claro. No había tiempo. Levantó 5 dedos, 5 hijos. Luego hizo el gesto de un cuchillo cortando una garganta. El mensaje era claro. El coronel los mataría antes de que llegara cualquier ayuda. Entonces vuelvo contigo, dijo Santiago con firmeza. Rosa lo miró a los ojos y vio a su hijo, apenas de 15 años intentando ser un hombre. Puso sus manos a ambos lados de su rostro y sacudió la cabeza suavemente. Luego señaló al padre Vicente y a Santiago e hizo el gesto de proteger. ¿Quieres que proteja al padre?, entendió Santiago, lágrimas corriendo por sus mejillas. Para que pueda testificar contra el coronel. Rosa asintió. Luego hizo algo que nunca había hecho, escribió en la tierra con su dedo. Justicia. El padre Vicente leyó la palabra y su rostro se endureció con determinación. Lo prometo, señora. Llegaré a las autoridades y el coronel Zárate pagará por todo lo que ha hecho. Rosa abrazó a Santiago con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos que intentaba contener. Luego lo empujó suavemente hacia el bosque. Ve, le ordenó con las manos. Corre, vive. Santiago dio 2 pasos, se volvió para mirarla una última vez, grabando el rostro de su madre en su memoria como si supiera que podría ser la última vez. Luego, agarrando la mano debilitada del padre Vicente, desapareció entre la maleza. Rosa se quedó sola con Rafael, quien la miraba con ojos enormes. ¿Vamos a buscar a los hermanos, mamá? Rosa asintió, besó su frente y comenzó a caminar de vuelta hacia la entrada de las catacumbas. Pero no volvió de la misma manera. El padre Vicente le había enseñado algo durante esos minutos en los túneles. Había múltiples entradas, múltiples salidas. La hacienda estaba construida sobre un laberinto que pocos conocían. Usaría eso a su favor. Entró por una abertura diferente. Una que el padre había mencionado conducía directamente al antiguo granero. Se movió en silencio absoluto por los túneles, contando sus pasos, memorizando cada giro. Rafael, asustado pero confiando, no hizo un solo ruido. Tardó casi 1 hora en navegar el laberinto, pero finalmente escuchó voces arriba, voces de niños, sus niños. Encontró una trampilla de madera podrida en el techo del túnel. La empujó suavemente, apenas 1 centímetro, y miró hacia arriba. Estaba debajo del granero. A través de las grietas en el piso de madera, podía ver a sus 5 hijos encerrados en la estructura. 2 soldados montaban guardia en la puerta. Tomás e Isabel intentaban consolar a Carmen y Antonio. La pequeña Ana dormía, agotada de tanto llorar. Rosa golpeó suavemente la madera bajo ellos. Tap, tap, tap. Tomás se congeló, reconociendo el sonido. Miró hacia abajo, hacia las grietas en el piso, y vio el ojo de su madre mirándolo desde la oscuridad. Su rostro se iluminó con esperanza. Rosa le hizo una seña de silencio. Luego señaló a los guardias y sacudió la cabeza. No ahora, esperar. Noche. Tomás asintió casi imperceptiblemente y volvió a su posición, sin alertar a los guardias de que algo había cambiado. Rosa pasó el día en ese túnel húmedo, con Rafael acurrucado a su lado, esperando. Arriba podía escuchar al coronel interrogando a sus soldados. ¿Encontraron a la mujer muda? No, mi coronel. Ella y el cura desaparecieron en los túneles. Entonces sellen todas las entradas. Pónganse guardias en cada una que encontremos. Si intenta volver por sus mocosos, la atraparemos. Rosa escuchó cada palabra, memorizando la posición de los guardias por sus voces. Cuando la noche cayó y la hacienda se sumió en la oscuridad,
La mayoría de los soldados se retiraron al salón principal, donde habían encendido una fogata. Solo quedaron los 2 guardias en el granero y uno patrullando el perímetro exterior. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Era el momento. Rosa empujó la trampilla lentamente, centímetro a centímetro, sin hacer ningún ruido. Se alzó a través de la abertura, emergiendo como un fantasma desde debajo del suelo del granero. Los niños la vieron aparecer, y tuvieron que morderse los labios para no gritar de alegría. Rosa les hizo la seña universal de silencio absoluto. Luego señaló a los 2 guardias que estaban fuera de la puerta, sus espaldas hacia el interior del granero, mientras fumaban y conversaban en voz baja. Hizo señas a Tomás. Tú primero, abajo, túnel. Luego Isabel, luego los demás, uno por uno, con un silencio que solo el miedo puede enseñar. Los niños descendieron por la trampilla hacia el túnel oscuro. Rosa los recibía abajo, abrazándolos brevemente antes de empujarlos más adelante en el túnel. La última fue Anne. Rosa la tomó en brazos, miró una última vez hacia los guardias que aún no se habían dado cuenta de nada, y bajó, cerrando suavemente la trampilla sobre ella. Estaban todos juntos de nuevo, 7 hijos y su madre, en la oscuridad absoluta de las catacumbas, pero juntos. Rosa los guió hacia la salida que el padre Vicente le había mostrado. El camino era largo, tortuoso, y los niños pequeños tropezaban en la oscuridad, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Rosa sintió el aire fresco de la noche. Empujó el panel de piedra. La libertad estaba a metros de distancia, y entonces escuchó el sonido que había estado temiendo. Los niños se escaparon. Búsquenlos. El grito del guardia resonó en la noche. Habían descubierto el granero vacío. La mujer muda. Debe haberlo sacado. Registren los túneles. Rosa empujó a sus hijos hacia afuera. Corran. Les ordenó con gestos frenéticos. Selva, escóndanse. No paren. Pero Tomás agarró su mano. No sin ti, mamá. Rosa sacudió la cabeza. Señaló hacia el túnel por donde venía el sonido de botas corriendo, luego a sus hijos. Si todos corrían, los alcanzarían. Alguien tenía que detener a los soldados. Hizo la seña de te amo a cada uno de sus hijos, uno por uno. Luego literalmente empujó a Tomás hacia el bosque. No salió sonido de su boca, pero sus ojos gritaban la orden con tal ferocidad que Tomás obedeció. Agarró a sus hermanos y corrieron hacia la oscuridad de la selva. Rosa se quedó en la entrada del túnel. Cerró el panel de piedra desde adentro, sellándose dentro. Si los soldados la encontraban aquí, no tendrían razón para buscar en la selva. Escuchó las voces acercándose. Por aquí, vi una luz. Rosa retrocedió más profundo en el túnel, dejando un rastro deliberado, quebrando ramas secas, moviendo piedras sueltas. Los estaba guiando lejos de sus hijos. Los soldados irrumpieron en el túnel con antorchas brillantes. Ahí está, la mujer. Rosa corrió, pero no hacia la salida. Corrió hacia el corazón del laberinto, hacia las partes más profundas y confusas de las catacumbas. Los soldados la seguían, gritando, disparando sus rifles en el espacio cerrado. Las balas rebotaban en las paredes de piedra, enviando esquirlas volando. Una rozó el brazo de Rosa, abriendo un corte que sangraba pero que ignoró. Siguió corriendo, girando, bajando, subiendo, perdiéndose intencionalmente y llevándose a los soldados con ella. Finalmente llegó a una cámara que reconoció, la celda donde había encontrado al padre Vicente. Era un callejón sin salida. Los 4 soldados la rodearon, sus rifles apuntándole. Detrás de ellos apareció el coronel Zárate, su rostro retorcido de furia. «Perra astuta», escupió. «¿Dónde están los mocosos?» Rosa solo lo miró, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo,
pero sin mostrar miedo. El coronel se acercó y la abofeteó con tal fuerza que ella cayó al suelo. «Te hice una pregunta». Rosa escupió sangre y se levantó lentamente. Miró al coronel directamente a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, desafiante, que decía claramente: «Ya ganaste». «No importa», dijo el coronel finalmente. «No pueden llegar muy lejos. Los encontraremos por la mañana. Pero tú», apuntó su pistola directamente a la frente de Rosa, «ya no me sirves». Rosa cerró los ojos. Vio los rostros de sus 7 hijos en su mente. Santiago, fuerte y valiente. Isabel, dulce y protectora. Los gemelos, inseparables. Carmen, siempre sonriente. Rafael y Ana, sus bebés. Había hecho todo lo que pudo. Los había salvado. Era suficiente. El sonido del disparo nunca llegó. En su lugar, escuchó algo diferente, gritos, no de dolor, sino de alarma. «Soldados federales, nos rodean, son docenas. Estamos rodeados». El coronel bajó su pistola, confundido, corrió hacia la entrada del túnel. Rosa, mareada y sangrando, lo siguió. Arriba, en la hacienda, todo era caos. Antorchas iluminaban el claro, pero no eran las antorchas de los revolucionarios del coronel. Eran las antorchas de soldados uniformados, soldados federales verdaderos, rodeando completamente la hacienda Los Suspiros. Y al frente, sostenido por 2 soldados porque apenas podía mantenerse en pie, estaba el padre Vicente. Y a su lado, Santiago. En nombre del gobierno federal, coronel Zárate está bajo arresto por crímenes de guerra, secuestro y asesinato. La voz que gritaba las órdenes pertenecía a un capitán federal, un hombre con insignias que brillaban a la luz de las antorchas. El coronel intentó huir, pero sus propios soldados, viendo que estaban superados en número 5-1, tiraron sus armas y levantaron las manos. El coronel fue capturado intentando escapar por las catacumbas. Los soldados federales lo arrastraron afuera, esposándolo. Santiago corrió hacia el túnel gritando: «Mamá, ¿dónde estás?». Rosa emergió de la oscuridad, tambaleándose. Santiago la agarró antes de que cayera. «Lo lograste, mamá. Nos salvaste a todos». El padre Vicente, corrimos toda la noche. Encontramos una patrulla federal a solo 10 kilómetros. El padre les contó todo. Vinieron de inmediato. Rosa abrazó a su hijo sollozando sin sonido, su cuerpo sacudiéndose con el alivio y el agotamiento. Uno por uno, sus otros hijos salieron de la selva donde se habían escondido, atraídos por las luces y las voces de los soldados. Corrieron hacia su madre, todos llorando, todos abrazándola, un nudo de niños y lágrimas y alivio. El capitán federal se acercó a Rosa, quien seguía en el suelo rodeada de sus hijos. «Señora, el padre Vicente me contó lo que hizo. Su valentía salvó no solo a sus hijos, sino que nos permitió capturar a uno de los criminales de guerra más buscados de la región». Rosa solo asintió, demasiado cansada para hacer señas. «El padre también me dijo que fue expulsada de su tierra injustamente. Tengo autoridad del gobierno provisional para confiscar propiedades de colaboradores revolucionarios. El hacendado don Esteban Villarreal ha sido identificado como uno de los financiadores del coronel Zárate». El capitán sacó un documento. «Sus tierras, todas sus propiedades, han sido confiscadas. Y esta hacienda», miró el edificio colonial medio en ruinas, «también está siendo confiscada del coronel». Se arrodilló frente a Rosa. «Señora, en reconocimiento a su servicio a la justicia, el gobierno provisional le otorga la propiedad de esta hacienda y las 50 hectáreas de tierra cultivable que la rodean. Es suya». Rosa parpadeó sin poder creer lo que estaba escuchando. Santiago traducía las palabras de su madre con las manos. «¿Nuestra? Esta hacienda es nuestra». «Sí, señora, los documentos serán procesados formalmente, pero es suya. Además, recibirá una compensación del gobierno por su pérdida y sufrimiento». Rosa miró la hacienda, este lugar que había llegado buscando solo un techo para morir, y que en cambio se había convertido en el escenario de su batalla más grande. Los gemidos bajo el suelo no habían sido una maldición,
habían sido una llamada de ayuda, y al responderla, al salvar al padre Vicente, había desencadenado una justicia que salvó no solo a su familia, sino a incontables otros que sufrían bajo el coronel. El juicio del coronel Zárate fue rápido y definitivo. El testimonio del padre Vicente, respaldado por la evidencia de las catacumbas y los cuerpos de otras víctimas que fueron encontrados posteriormente, lo condenó a muerte por fusilamiento. Don Esteban Villarreal fue arrestado por colaboración y perdió todas sus propiedades. La parcela que había arrebatado a Rosa después de la muerte de Miguel fue devuelta, junto con compensación, por los 4 años de explotación. Rosa y sus 7 hijos pasaron los siguientes meses convirtiendo la hacienda. Los suspiros en un hogar verdadero, limpiaron, repararon, plantaron. La selva que había ocultado tanta oscuridad ahora les daba frutas, madera y protección. El padre Vicente, una vez recuperado, se quedó con ellos. Convirtió parte de la hacienda en un orfanato para niños que habían perdido a sus familias en la revolución. Rosa, que no podía hablar, encontró su voz en acciones. Cada niño que acogía, cada boca que alimentaba, era su forma de gritar al mundo que el silencio no significa impotencia. Santiago creció para convertirse en administrador de las tierras. Isabel se hizo maestra, enseñando a los niños del orfanato. Los gemelos trabajaban la tierra con una alegría que desmentía el horror que habían vivido. 10 años después, en 1933, Rosa Méndez se sentó en el porche de la hacienda renovada, mirando el atardecer sobre la selva. Tenía 46 años, y aunque su voz nunca regresó, su vida había encontrado su sonido en la risa de docenas de niños que corrían por los jardines, en el murmullo del viento en los árboles que ella y sus hijos habían plantado, en el silencio pacífico de un hogar construido sobre cenizas de injusticia transformada. El padre Vicente, ahora un anciano de cabello blanco, se sentó a su lado. «Sabes, Rosa, durante meses en esa celda, golpeaba el suelo esperando que alguien, cualquiera, me escuchara. 100 personas probablemente pasaron por esta hacienda y nunca oyeron nada. Pero tú», sonrió, «tú que no puedes hablar, fuiste la única que realmente escuchó». Rosa sacó una pequeña pizarra que ahora llevaba siempre consigo, una herramienta que Santiago le había hecho. Escribió: «No escuché con mis oídos, escuché con mi corazón de madre». Y un corazón de madre nunca ignora un grito de ayuda. El padre leyó las palabras y asintió. Esta hacienda solía llamarse Los Suspiros por los gemidos de los muertos que supuestamente la habitaban. Pero tú le diste un nuevo significado. Ahora es el lugar donde los suspiros de alivio reemplazan los gritos de dolor. Esa noche, durante la cena comunal donde más de 30 personas se sentaron a la mesa, sus 7 hijos, ahora crecidos, los niños del orfanato, los trabajadores de la tierra y los visitantes, Rosa miró alrededor. No pudo decir las palabras, pero sus ojos las gritaban. Esto es lo que construimos sobre las ruinas del horror. Vida. Esperanza, familia. Santiago, quien ahora tenía 25 años y su propia esposa e hijo, levantó su copa. Un brindis, dijo, su voz clara y fuerte, la voz que su madre no tenía pero que había pasado a través de él. Por mi madre Rosa Méndez, la mujer más valiente que conozco, quien nos enseñó que no necesitas voz para gritar contra la injusticia, solo necesitas valor. Todos levantaron sus copas. Los niños pequeños gritaron por Rosa, con una alegría que hizo eco en las paredes que una vez habían conocido solo gritos de dolor. Rosa no pudo decir nada, como siempre, pero sus lágrimas dijeron todo. Lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor tan profundo que las palabras nunca podían haberlo expresado de todos modos. Años después, cuando Rosa murió a los 68 años, rodeada de sus 7 hijos, 23 nietos e incontables niños que había acogido a lo largo de los años, el padre Vicente ofició su funeral. Rosa Méndez nunca pronunció una palabra en los últimos 32 años de su vida, dijo en su euloga.
pero su vida gritó más fuerte que cualquier sermón que yo haya predicado. Nos enseñó que el silencio no es debilidad, que aquellos que no pueden hablar aún pueden cambiar el mundo, y que a veces las voces más poderosas son las que nunca oímos con nuestros oídos, sino con nuestros corazones. Fue enterrada en el jardín de la hacienda, bajo un árbol de ceiba gigante que había plantado con sus propias manos. Su lápida, grabada por Santiago, decía simplemente: Rosa Méndez 187, de 155 no tenía voz, pero nunca dejó de gritar, y debajo grabada la escena que definió su vida, una mano con el dedo índice sobre los labios, el gesto universal de silencio. Pero alrededor de esa mano, 7 manos más pequeñas, las de sus hijos, alcanzando, tocando, conectando, porque Rosa había aprendido que el silencio no es ausencia de comunicación, es solo otra forma de amor. La hacienda Los Suspiros, que había comenzado como una tumba, se convirtió en un santuario, un lugar donde los sin voz encontraban familia, donde los gemidos de dolor se transformaban en suspiros de paz. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba a través de las habitaciones renovadas, los que vivían allí juraban que podían escuchar algo, no gemidos de los muertos, sino el sonido suave de una madre tarareando, una canción de cuna sin palabra, cuidando de todos los niños que habían encontrado refugio en sus brazos silenciosos. La maldición de la hacienda no había sido fantasmas, había sido indiferencia. Y una mujer que no podía hablar había roto esa maldición, simplemente escuchando cuando nadie más lo hacía. Y esa, más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado, fue su legado más poderoso.